saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. Un total de 30 mexicanos se encuentran en el centro de detención de migrantes, enclavado en una zona pantanosa del sur de Estados Unidos y que es conocido como el Alcatraz. Así lo dio a conocer esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria dijo que ya se brindó atención consular a quienes están retenidos en ese lugar de Florida, donde según denuncias de defensores de derechos humanos, los migrantes son víctimas de abusos. El cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, entrevistó a más de 30 mexicanos detenidos, por lo que la cifra es más del doble de los 14 estimados previamente por el gobierno mexicano. Después de medio año de retraso, el Senado de la República reanudó este miércoles el proceso para nombrar a las y los integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, órgano honorífico que supervisa y evalúa la actuación del Estado en materia de desapariciones, la reactivación del procedimiento de cumplimiento a lo establecido en el acuerdo aprobado por el Pleno del pasado 1 de julio, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se definieron los lineamientos y la convocatoria para la designación del nuevo Consejo. Como parte de los compromisos de transparencia, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos publicaron el listado completo de aspirantes, junto con la documentación correspondiente en versión pública. Y mire, también le doy a conocer que desde el colectivo Por las Voces Sin Justicia de Mazatlán exigen a las autoridades agilizar los procesos de identificación forense en Sinaloa ante la prolongada estancia de restos humanos sin avances claros. En un comunicado en sus redes sociales se informó que desde octubre pasado a la fecha este colectivo ha localizado más de 40 personas en fosas clandestinas, sin contabilizar otros hallazgos realizados por compañeras buscadoras. Sin embargo, denuncian que esos cuerpos pertenecen y permanecen meses en el servicio médico forense, sin respuesta ni trato digno. Con la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que las autoridades correspondientes evalúan cuál es el mejor perfil para ocupar el puesto. Se está definiendo quién es el mejor perfil para poderlo presentar. Creo que pasa por el Senado el nombramiento, dijo la mandataria en su conferencia de prensa mañanera. De acuerdo con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda se designa luego de un procedimiento de consulta pública organizado por la Secretaría de Gobernación. Durante sus primeros 6 meses de gobierno, la ahora exalcaldesa morenista Lisbeth Victoria Huerta, que gobernó el ayuntamiento oaxaqueño de Asunción Nochistlán de diciembre del 2019 a mayo del 2021, desvió 8.795.000 pesos del presupuesto local. Concluyó una auditoría especial realizada sobre 11 millones de pesos entregados a su administración en dicho periodo.
El monto de este desvío equivale al 80% de recursos públicos ejercido en ese periodo por la exalcaldesa de Nochistlán y auditado por el órgano superior de fiscalización del estado de Oaxaca, ahora llamado Auditoría Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca. Aunque esta auditoría fue realizada en el 2021 a raíz de las denuncias de corrupción promovidas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz, quien luego fue víctima de desaparición forzada por agentes del mismo ayuntamiento. El gobierno de Oaxaca ordenó mantener ocultos sus resultados por un periodo de 5 años, hasta marzo del 2025, al considerar que hacerlos públicos obstruía las actividades de revisión y fiscalización. La trata de personas sigue siendo un grave problema, pero sobre todo alarmante en México. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti, a todo el auditorio de la gran cadena acústica radio en todo el país, desde 11:50 AM desde la Ciudad de México. Y cada 30 de julio la comunidad internacional se une para la conciencia sobre el grave problema de la trata de personas, un delito que está presente y afecta a millones de personas en todo el mundo, y la trata de personas es una violación grave de los derechos humanos que perpetúa el ciclo de explotación y violencia. En México, la trata de personas es un problema alarmante, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tan solo en el 2019 se reportaron 550 casos de trata, con un 70% de las víctimas siendo mujeres. Las regiones de mayor incidencia incluyó la Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, obviamente Tlaxcala, Puebla, y pues hay una completa simulación y doble moral, como lo que está ocurriendo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, que ha llevado a cabo pues precisamente esa simulación sobre ese tema y otros, y que aparte de sensibilizar presuntamente a la población sobre esa problemática, pues responde obviamente a que en cierta hora los teléfonos o tipos de contacto pues no funcionan. Aparte de que hoy en día con las vacaciones gubernamentales de verano, pues peor está la situación, y así se puede hablar de doble moral, inclusive de algunos municipios mexiquenses que tienen el programa de Puerta Violeta para la violencia en contra de las mujeres, y obviamente no contestan luego los teléfonos, o los auxilios tardan entre 15, 20 minutos o quizás hasta ni llegan. Y así pues se premia luego a esos simuladores como la CODEM, y es una doble moral que está vigente y que sigue el problema, y pues es necesario decirlo, y ya lo dijimos, porque es un problema latente, persistente y vigente, en donde no se apoya realmente a las víctimas. Hay mucho que hablar, pero por el momento es nuestra información. Muy buenas tardes. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le informo que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó el traslado de 60 personas privadas de la libertad a distintos centros federales de reinserción social ubicados al interior del país. Esta acción fue coordinada por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, del Estado de México y de Querétaro. El operativo tuvo como objetivo preservar condiciones de control en los centros penitenciarios, debido al perfil de las personas privadas de la libertad,
relacionadas con diversos delitos que atentan contra la seguridad pública, así como el bienestar de la sociedad. Del total de las personas mencionadas, 15 fueron extraídas del Ceferezo número 1, el altiplano ubicado en el Estado de México, y concentradas en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde de manera simultánea arribaron otras 45 personas privadas de la libertad provenientes de centros penitenciarios estatales, como parte de la estrategia de seguridad metropolitana, 20 de la Ciudad de México, 20 del Estado de México y 5 del Estado de Querétaro. Las personas privadas de la libertad fueron trasladadas vía aérea hacia 9 centros federales de reinserción social, distribuidos en distintas regiones del país. La seguridad del traslado estuvo a cargo de elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria del órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Reinserción Social, así como de la Guardia Nacional, quienes actuaron conforme a los protocolos vigentes para garantizar la integridad y el orden durante toda la operación. Y nos vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Escuchemos. Muy buenas tardes, estimado Noel, te saludo con gusto en esta tarde de miércoles y te comento que en un mercado público de la calle Anaxágoras y Torres Adalid, en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez, un oficial de la Policía Bancaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana observó a un hombre que apartaba lugares para estacionar vehículos en la vía pública. Cuando intentó detenerlo, pues fue retenido por comerciantes de este lugar, por lo que fue necesario que llegara personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dialogar con ellos. El apartar lugares fue enviado al juez cívico. Y por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa los avances que son importantes en la lucha contra la trata de personas, hoy que se celebra el Día Internacional, y como parte del compromiso asumido por la administración encabezada por la fiscal Berta Alcalde Luján de erradicar este delito y proteger a las víctimas, en particular mujeres, niños y adolescentes, pues se impulsa un importante programa. En noticias del Estado de México, en Chimalhuacán, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron un orden de aprehensión contra 6 personas investigadas por su probable intervención en el delito de secuestro con la agravante de causar la muerte a la víctima. Estos hechos ocurrieron el pasado 24 de julio, cuando los implicados habrían sometido a una persona, la subieron a un vehículo y apareció sin vida un día después. Ya fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. En otras de la República, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó el traslado de 60 personas privadas de la libertad a distintos centros federales de reinserción social, esto pues con la finalidad de mantener el orden en los centros donde están estas personas. Y por otro lado, te comento que la familia Levarón ha informado que lograron que el Monster se vincule como por el delito de feminicidio y se investiguen actos de terrorismo. Dicen una situación que explica pues es bastante dolorosa para ellos, y sobre todo se quejan pues que el mejor escondite haya sido para los criminales haya sido los cuarteles de la policía, toda vez que Jacinto N. alias el Monster llevaba un año en activo en la policía de Ciudad Juárez, Chihuahua. Como siempre, Noel, les comento que toda esta información la pueden ampliar y más en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. Además, me pueden seguir en mi cuenta de X como @Antonio de Marcel. Es todo lo que tenemos esta tarde, Noel. Buenas tardes al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, también le informo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la farmacéutica Impromet para que durante 1 año y medio no pueda participar en licitaciones públicas, ni obtener contratos con gobiernos, ni dependencias de los 3 niveles de gobierno. Esta farmacéutica fue señalada por la COFESE de pertenecer al llamado Cártel de la Sangre. Mediante la publicación de una circular en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría detalló que la inhabilitación corresponde al expediente de sanción PCA 14/2024. Impromet SADCB fue señalada en julio del 2023 como una de las 19 empresas que conformaban el denominado Cártel de la Sangre,
un grupo de firmas farmacéuticas con prácticas de corrupción y monopólicas en el mercado de los medicamentos. El gobierno federal continúa con sus esfuerzos para lograr una consolidación fiscal y durante el primer semestre del año recortó el gasto en 286,855 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el periodo referido, el gasto neto presupuestario fue de 4.57 billones de pesos frente a los 4.85 billones de pesos programados para la oficina de Edgar Amador Zamora. Uno de los ajustes más fuertes ocurrió en el gasto programable, que sirve para que cada dependencia pueda desempeñar sus funciones o programas establecidos, pues tuvo un recorte de 266,804 millones de pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que había determinado la inelegibilidad de candidatos ganadores en la elección judicial por no cumplir con el promedio mínimo de 9 en las materias relacionadas al cargo, por lo que se postularon, por lo que ordenó al Instituto Nacional Electoral anular los espacios vacantes declarados, restituir el derecho a estos candidatos y entregarles la constancia de mayoría. Con 3 votos a favor y 2 en contra de los magistrados Reyes Rodríguez y Yanine Otalora, los proyectos presentados por Mónica Soto Fragoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el magistrado Felipe Fuentes Barrera, argumentaron que el Instituto Nacional Electoral carece de atribuciones para valorar el cumplimiento del requisito del promedio mínimo de 9, que ya esto le corresponde únicamente al Comité de Evaluación postulante, por lo que tampoco se debió decretar la vacancia de los diversos cargos. Desde el inicio de la administración que encabeza Alessandra Rojo de la Vega, en Cuauhtémoc se acabó la tolerancia a los vehículos en estado de abandono. De octubre del 2024 a la fecha, han salido de las calles 1,406 unidades que por meses ocupaban espacio público sin justificación. De este total, 261 fueron enganchados por grúas, ya sea en operativos o de forma individual. El resto, 1,141 unidades, fueron retiradas de sus propietarios por ser notificados por personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Las acciones que han sido posibles gracias a la coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito. Se busca lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, implementada por el gobierno local en las 33 colonias de la demarcación. Para reportar vehículos abandonados, la alcaldía Cuauhtémoc pone a disposición el sistema SWAC. La supervisión se realiza con base en 4 criterios: ubicación, condición física, tiempo en el sitio y posible generación de focos de infección o inseguridad. Ante el pleno de la Comisión Permanente, Liz Salgado alzó la voz, exhortando a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México para que se garanticen condiciones laborales dignas de seguridad social y protocolos de protección para los trabajadores de los programas de salud ante los crecientes casos de violencia e inseguridad registrados en zonas de alta incidencia delictiva, presentados en varios medios de comunicación y en redes sociales. La representante del Partido Acción Nacional en ese contexto señaló que son muy importantes los programas de salud comunitaria, en especial aquellos que plantean la atención en los hogares de personas adultas mayores y de quienes tienen limitaciones de movilidad. Pero frente a ello, no se puede obviar los problemas
contradicciones y limitaciones que tienen los programas que se han venido implementando por el gobierno de la Ciudad de México, dada la inseguridad laboral e inestabilidad para los promotores de los programas de salud. Escuchemos cómo lo dice la legisladora del PAN, Liz Salgado. Todos los días más de 1,000 trabajadoras y trabajadores de la salud recorren la ciudad dando atención médica. Lo hacen en carácter de facilitadores de la salud como parte del programa Salud en tu Vida, Salud para tu Bienestar 2025. Su tarea es visitar los hogares de cada demarcación, dando prioridad a las zonas de medio, bajo y muy bajo índices de desarrollo social. Ellas y ellos van casa por casa dando información y brindando consultas odontológicas, psicológicas, de nutrición y fisioterapia. ¿Pero quién cuida de ellos? Nadie. Están completamente solas y solos, ya que no cuentan con seguridad social, tampoco con protocolos de atención adecuados que los ayuden en casos de emergencia, ni con prestaciones mínimas que los protejan de diversas enfermedades o riesgos a los que se exponen diariamente al realizar su trabajo. A eso se agrega la inseguridad a la que están expuestos todos los días. Es por ello que hoy se hace un exhorto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que se regularice la situación laboral de las y los facilitadores de salud, brindándoles seguridad social, prestaciones laborales, materiales, para que realicen sus trabajos libres de riesgos y acompañamiento en zonas de altos índices de inseguridad y violencia. Y en otros temas le doy a conocer que la presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México, Azucena Cisneros, afirmó que para triplicar los resultados del trabajo del programa de repavimentación, conocido como Bachetón, el gobierno local compró maquinaria para mejorar calles y vialidades del municipio, con una inversión de 143,598,179 pesos. Luego de presidir la entrega de la nueva maquinaria en la explanada municipal, la alcaldesa acusó que la pasada administración nada hizo por mejorar calles y avenidas del municipio, al grado de que dice, el 95% de las vialidades secundarias, las que cruzan las colonias populares, están deterioradas. Manifestó que el pasado gobierno tenía un sistema de renta de externa de vehículos y maquinaria obsoleta, que jamás atendió las deplorables condiciones de las vialidades. Era un negocio, sentenció Azucena Cisneros, tras advertir que existía una extensa red de corrupción, la cual se prolongó con los pasados 6 años de la administración que encabezó el hoy diputado federal del Partido del Trabajo, Fernando Vilchis Contreras. Mencionó que en los primeros 7 meses de su gestión se comenzó a corregir esa y otras deficiencias que han afectado la calidad de vida de los habitantes. Y también le informo que la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, y el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, encabezaron una reunión técnica con autoridades tradicionales y representantes comunitarios de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, en la que se presentaron los avances del Plan Hídrico Integral diseñado para ambas comunidades. El encuentro, realizado en la sala de cabildo de la alcaldía, forma parte del seguimiento a los compromisos asumidos el pasado 11 de junio, cuando se estableció una ruta de trabajo conjunta para atender el tema de abasto, infraestructura y manejo del agua en la zona. Durante la reunión se informó que las acciones inmediatas, en su mayoría concentradas en la calle Emiliano Zapata, registran un avance general del 80% de los 545 metros intervenidos. Ya se han instalado 195 metros de tubería y 32 tomas domiciliarias, superando los 26 contemplados originalmente. También se reportó la atención de tomas tapadas, la reparación de fugas y la sustitución de una válvula defectuosa en el tanque número 2, lo que permitirá recuperar una capacidad de 1,000 metros cúbicos adicionales del almacenamiento. La Dirección del Agua Potable de la Alcaldía Tlalpan detalló que el resto de la intervención contempla 3 tramos, uno sin tubería, otro con tubería sin tomas y uno más con tomas que aún no están conectadas en la red.
Estos trabajos, junto con la conexión integral al sistema, se prevé concluir el próximo 16 de agosto. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos escuchas. Pues en la actividad de ayer en la League Cup, Toluca empató a 2 goles con el Colombo Crew y el partido se definió en ronda de penales, por lo que los Diablos vencieron a su rival por marcador de 4-2 en dicha serie. Montreal y León también empataron 1-1, pero fue el equipo canadiense el que se llevó la victoria en los penales 7-6. El Puebla dio la sorpresa y goleó 3-0 al New York City. Otro que dominó ampliamente fue el Tigres, que también goleó 4-1 al Dinamo. En tanto que el Mazatlán venció en penales 11-10 al LAFC tras el empate a 1, en un partido que se alargó muchísimo por estos penales. Y el Pachuca venció 3-2 al San Diego FC. Hoy la actividad es la siguiente: el Inter de Miami recibe al Atlas a las 5:30, Necaxa espera al Atlanta United a la misma hora, Pumas se enfrenta al Orlando City a las 6 de la tarde, Minnesota espera al Querétaro a las 6:30 y América enfrenta al Real Salt Lake a las 7:30 de la noche. Y cierran la jornada de este día los Timberwolves ante el Atlético de San Luis. Mañana se estrenan las Chivas cuando enfrenten al Red Bull de Nueva York, y hay que señalar que desde que la League Cup modificó su formato a una competencia en fase de grupos, en la cual participan todos los equipos de la Liga MX y el MLS, el Guadalajara no ha podido clasificar más allá de la primera ronda. Y en el Mundial de Deportes Acuáticos que se celebra en Singapur, México acarició una nueva medalla, pero no logró conseguirla. Apenas unos cuantos puntos separaron a Osmar Olvera y a Sanya de la Peña de la medalla de bronce en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado mixto. La dupla tricolor, conformada por el experimentado Osmar Olvera y la joven debutante Sanya, buscaban la sexta presea de clavados en esta justa y la séptima de todo el campeonato. Si se toma en cuenta la de Diego Villalobos en natación artística, ambos clavadistas ofrecieron una buena competencia al sumar un total de 278.82 puntos, sin embargo no fue suficiente para subir al podio. Lamentablemente en su último clavado, el de mayor grado de dificultad, no lograron sumar los puntos suficientes y eso los alejó de los primeros 3 lugares. Ahora el Mundial de Deportes Acuáticos dio paso a las rondas individuales y en la plataforma femenil, Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez superaron las preliminares y consiguieron su boleto a las semifinales. Abigail González, por su parte, tuvo un exitoso debut mundialista al superar el primer corte y colocarse en la posición 17. La atleta de 14 años tuvo un total de 271.10 unidades y avanzó a las semifinales de esta competencia. Y en el boxeo, una de las sorpresas del año será la que protagonizó el peleador de raíces mexicanas Ricardo Sandoval al imponerse en condición de visitante al japonés Kenshiro Teraji por decisión dividida 117-110, 115-112, 113-114, arrebatándole los títulos de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo en el Yokohama Buntai de Yokohama, Japón. Al final del combate y después de ser declarado nuevo campeón, el mexicano o el México estadounidense mandó un saludo a sus paisanos de Sinaloa. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, de última hora le informo que el resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Fiscalía de Baja California ejecutaron un cateo en Tijuana y detuvieron a Luis Ángel Palafox Sánchez, alias el Titi o el Tiki, encargado de una célula delictiva que realiza la distribución de venta de droga en la región, vinculada con René Arzate García, alias La Rana, segundo al mando de los Aquiles. A Luis Ángel Palafox II se le relaciona con el homicidio de un comandante de la Fiscalía de Baja California Sur, ocurrido en abril del presente año en el municipio de La Paz. También fue detenida Laura Elena Chávez Rochín y se aseguraron 4 bolsas con metanfetamina. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana.
Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.